primeramente al Señor en su providencia. Había estado leyendo previamente la carta a Santiago, mi esposa la estaba leyendo sin estar de acuerdo, y providencialmente había escuchado algunas enseñanzas de algunos pastores de República Dominicana, y el día que fui a la iglesia del pastor Arocha, donde también pastorea el hermano Juan José Pérez, me dio el privilegio de leer un comentario sobre esta carta que él mismo ha escrito y que estoy tratando de entender para poderle dar una opinión, porque ¿quién soy yo para darle una opinión a un erudito como Juan José, a quien respeto y admiro? Sin embargo, así es Dios, suele usar vasos pequeñitos para que aportemos algún granito. Providencialmente también había estado trabajando con el comentario de Simon Kistemaker, que es el que completó, digamos, la serie de comentarios de William Hendrickson. He estado trabajando con otro hermano, si mal no recuerdo, es húngaro, puedo equivocarme ahora en mi memoria de apellido Mu, y en general he estado organizando la carta y tratando de interpretarla. También he estado observando, y van a encontrar comentarios seguramente a lo largo de la serie de enseñanzas del pastor John MacArthur, que también ha influenciado poderosamente mi corazón y mi vida en cuanto al conocimiento de la palabra. Como hay tanto comentario y hay tantos libros escritos alrededor de Santiago, no voy a tener la pretensión de ninguna manera de ser exhaustivo, porque en ese caso tocaría que nos dedicáramos un larguísimo tiempo, pero voy a tratar de recorrer la carta. Debo reconocer que todos los eruditos consideran que la carta carece de una estructura clara. Si bien toca muchos temas, no carece de una estructura definida como la podrían tener las cartas de Pablo, que tenían una introducción, tenían una parte doctrinal y luego una parte aplicativa. En lo general, la carta de Santiago no pretende ser doctrinal, sino solamente aplicativa. Yo he titulado la primera enseñanza, que es una suerte de introducción, la certificación de nuestra fe. Empecé con un pensamiento que mientras revisaba todos los escritos y todos los comentarios, pensaba: falsos sistemas de religión dan como resultado una fe falsa. Voy a repetirlo: falsos sistemas de religión dan como resultado una fe falsa. Cristo en el Sermón del Monte, luego de aclarar que hay dos puertas por donde el hombre puede entrar, una muy ancha que las mayorías hallan fácilmente y que conduce al infierno, y la angosta, la única que lleva al cielo y que pocos la hallan, pues implica aflicción, renunciar al yo, llevar la cruz y asumir un carácter santo a la luz de la Escritura. Y advierte además que muchos falsos profetas con apariencia de piedad promocionarán la puerta ancha y muchos seguirán sus disoluciones. Este es el pseudocristianismo. Se reúnen alrededor de mentiras y pretenden llamar a Jesús Señor, a los que el Salvador le responde en Mateo capítulo 7 y verso 21 al 23. Leo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hace referencia al día del juicio, a su regreso: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en el verso 23 dice: y entonces les declararé, pensando en ese día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunos piensan que el sello de una iglesia saludable deben ser las saludes o las sanidades, los milagros y las presuntas, digo presuntas porque en mi opinión la mayoría de ellas son falsas, son manejos psicológicos, falsas expulsiones de demonios. Pero como vemos hasta a la altura de este pasaje, el Señor no está interesado en ello. El Señor está buscando un carácter verdaderamente cristiano. La pregunta sería, porque toda la carta de Santiago es una certificación de la verdadera fe.
La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo reconocer quién y si cada uno de nosotros mismos poseemos la fe verdadera? Es Cristo mismo quien nos da la respuesta por lo que hacen y cómo actúan frente a la adversidad, frente a la prueba, frente a la injusticia de la que son objeto y ante la necesidad de los hermanos y hermanas. Mateo 7, 16 al 20, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Quisiera parar unos segunditos ahí y luego continúo de largo. Noten que el Señor no nos dice, los van a conocer porque son estudiantes de las mejores academias teológicas, lo cual no reprocho, sino que alabo a Dios porque nos está regalando en nuestro país. Ahora mismo se ha iniciado un proyecto en Medellín semejante al de República Dominicana en cabeza del pastor Julio Benítez, y alabo al Señor por eso. Aquí en Bogotá está también un proyecto con un hermano cuyo nombre es Guillermo Gómez. Dios está empezando a despertar a la comunidad nuestra, están empezando a llegar hermanos jóvenes buscando la verdadera doctrina de Dios, desvirtuando y echando al piso la creencia popular que se infiltró de los Estados Unidos hacia Colombia, porque aquí somos receptores de todas las modas evangélicas de los Estados Unidos. Tristemente la mayoría son falsas, de que los jóvenes, si no se les da ciertos placeres, ciertos deleites, si no se les presentan ciertos shows, como del famoso y tristemente célebre Dante Gebel, entonces los jóvenes no van a correr a Cristo. Pero por el contrario, el Espíritu prometió que vendrían tiempos de hambre y sed de la palabra, y los jóvenes están saliendo de muchos lugares, corriendo a aquellos lugares donde verdaderamente exponen la verdadera palabra del Señor. Mateo 7:16 dice, hay solo una manera, dijo Jesús, y Jesús es Dios, es la cúspide de la revelación, y Jesús dice, hay una manera de saber quién tiene la fe verdadera y quién la tiene falsa, por sus frutos los conoceréis. Y nos hace una pregunta retórica que seguramente él mismo responde allí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La carta que iniciaremos a exponer hoy fue sin duda influenciada por el Sermón del Monte, que es donde hemos extraído la porción que acabamos de leer. Esta es la carta a Santiago. Esta carta no es un tratado, como dije, de doctrina, más bien es un manual práctico de vida cristiana. Es un termómetro, más que un termómetro, es fuego. Porque como lo veremos más adelante con cita bíblica, el fuego prueba el oro. Y Santiago quiere exponer de tal manera que quede desenmascarado aquel o aquellos que tienen la fe falsa, y que los que tienen la fe verdadera aprendan a actuar no conforme a su vieja naturaleza, sino conforme a su nueva naturaleza. MacArthur dice que es un comentario aplicativo del sermón del monte. En otro sentido, yo lo llamaría, como lo dije en el título, la certificación de nuestra fe. Y hoy vamos a exponer Santiago 1, del 1 al 3. Leo. Dice la Escritura en esta primera parte: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a ver 3 puntos: del pastor a sus ovejas, el gozo temporal o circunstancial frente al gozo permanente y eterno, y el producto de la prueba. El primer punto, del pastor a sus ovejas. Leo el verso 1, léanlo conmigo por favor. Dice la Escritura allí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, hermano de sangre de Jesús, primer pastor de la iglesia judeocristiana en Jerusalén, era un hombre profundamente humilde. Tal era su humildad que él no hace referencia a esta consanguinidad por parte de su mamá María con Jesús, ni nombra su parentesco con la misma María,
y ni siquiera evoca o invoca el ser pastor. Sencillamente, y creo yo, porque no quería nublar la gloria del Señor y Salvador. Es como debiera hacer todo buen pastor, que solo hay uno al que hay que darle toda la gloria y toda la alabanza. Y que un buen pastor debe hacer dirigir los ojos de sus ovejas, no hacia sí mismo, como lo hacen los falsos profetas y los falsos maestros, que dan la impresión de que tienen en su mano el poder y la salvación y la otorgan al que quieren. Y tienen aprisionado, esclavizados el corazón y la mente de sus prosélitos, sino que un verdadero pastor debe hacer dirigir los ojos de su membresía, de sus ovejas, hacia Cristo, porque es solo en Él que podrán hallar reposo para sus almas. La palabra que utiliza aquí, la palabra siervo que utiliza el Santiago, es una palabra que se dice en griego doulos, que significa siervo, literalmente significa esclavo. Hay otra palabra sinónima, es andropodón, que también significa esclavo, pero el segundo, andropodón, era un esclavo que alguien compraba, alguien traía por dinero y le servía a su amo. Pero doulos significa uno que ha nacido en esclavitud, que fue parido, permítame el término, en esclavitud, que está privado de toda libertad distinta a hacer la voluntad de su amo, una dependencia absoluta en su mantenimiento, cuidado y protección de parte de su amo. Este tipo de esclavo no eran honorables por sí mismo, sino que su honor dependía de la importancia del amo que le servía, al amo que le servían. Los pastores no estamos para reclamar honor, sino para servirle a Dios y a su iglesia. Y siendo la iglesia del Señor una comunidad de redimidos, de nuevas criaturas, pero que aún pecan, el pastor ha de entender que su ministerio será de continuo guerra. Les recomiendo la revista que estamos esperando que en un par de semanas salga. Ahí traemos un material del hermano, si mal no recuerdo el nombre, David Paul Tripp, y tiene precisamente un artículo que se titula El ministerio pastoral, guerra. Y él dice, un pastor que vive en su iglesia como si viviera en tiempo de paz, no es un pastor saludable. El pastor debe saber que en la iglesia lo normal, lo natural, por causa de la fe, son guerras, tribulaciones, aflicciones, contiendas, dificultades, y el carácter del pastor debe estar dispuesto a asumir estos retos a la luz de la Escritura. Así que miren la importancia de este nombre que asume, doulos. Lo que está diciendo, yo dependo absolutamente del Señor, yo vivo para el Señor, y si es necesario, como ocurrió con todos ellos, los que inauguraron la iglesia primitiva, dieron su vida por el Señor. Y siendo la iglesia del Señor una comunidad de redimidos, ya dije, y con grandes conflictos, Él debe asumir esa responsabilidad. Mayormente, como dice Pedro por allá en Judas 1:4, algunos hombres que están destinados a condenación entran encubiertamente en la iglesia. Esta carta es maravillosa porque cuando empieza, a lo largo que la vayamos paseando, vamos viendo lo que el apóstol Santiago nos habla y nos dice de lo que constituye la fe verdadera. Por un lado nos vamos a sonrojar y vamos a ver lo lejos que estamos de actuar conforme al Espíritu, pero seguramente, sin duda, va a redarguir a aquellos que ni siquiera han nacido de nuevo y que no tienen el Espíritu. Porque a la iglesia entran hombres que están destinados a condenación de una manera encubierta. Y en 2 de Pedro 2:1 dice que incluso llegan a ocupar cargos de liderazgo, haciéndose falsos maestros, y allí dice con herejías destructoras. El pastor genuino emulará a Cristo y da su vida día a día por sus ovejas, que las tiene como suyas por el amor inconmensurable y gratitud que tiene por su amo. En segundo lugar, el lenguaje que hallaremos en nuestro recorrido de su carta es el de un amoroso y preocupado pastor, uno que clama a Dios y suplica a sus ovejas que reflejen el carácter de Cristo. Esa debe ser la preocupación de un verdadero pastor. Un pastor no debe estar preocupado en el número de las personas. Él sabe que Dios, Cristo Jesús, añade a los que han de ser salvos.
Si Él predica la palabra, se salvarán aquellos que por la gracia y antes de la fundación del mundo fueron predestinados para salvación. Él no debe menguar el Evangelio. Él debe confiar absolutamente en el Evangelio. Pero una cosa sí debe hacer, tener una gran preocupación de que sus ovejas reflejen el carácter de Cristo. Yo tengo un dicho que quizá para algunos sea ofensivo, pero que me ha acompañado en 17 años. Yo digo, las ovejas eruptan el pasto que comen. Las ovejas eruptan el pasto que comen. Y las ovejas deben reflejar el carácter de sus pastores. Y si esto es verdad, cuánta preocupación debe haber en el corazón de un pastor bíblico, de un hombre de Dios, de un grupo de pastores que verdaderamente adoran al Señor, porque las ovejas reflejen el carácter de Cristo. Su solicitud, la de Santiago, es tan apremiante como la de Pablo a los Gálatas. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 y verso 19. Leamos. Hijitos míos, ¿por quienes qué? ¿Dolores de qué? Hasta que sea Cristo formado en vosotros. Es una imagen tremenda. Todos recordaremos que los Gálatas estaban atravesando un momento crítico. Se habían entrado encubiertamente algunos herejes que pretendían devolverlos a las costumbres judías. Los querían judaizar. Incluso en esta carta Pedro se vio involucrado en este problema y Pablo tuvo el valor espiritual de confrontarlo, a pesar de que él sabía que era un consentido del Señor, que fue el primero que inauguró la iglesia neopactual el día de Pentecostés. Y con todo eso nos enseña que puede llegar a ser el mismo Pedro, el mismo Pablo que estuviera aquí parado, pero todo hombre que pastorea, todo hombre que predica es susceptible de errar, y la iglesia debe ser sensible. No a lo que meramente a lo que el hombre dice, sino que sea conforme a la Escritura. Y aquí dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. El pastorado, hermanos, el verdadero pastorado, el que ha sido instituido por Dios, donde quiera que hay pastores verdaderamente llamados por Dios, su mayor propósito no es el dinero de las ovejas, es la motivación de los falsos maestros y de los falsos pastores. No debe ser el número, insisto, ni el renombre que tenga. El mayor deseo de un pastor verdaderamente creyente es que cada ovejita refleje a Cristo, que actúe conforme a Cristo, que viva en integridad, en santidad. Esta súplica de Pablo y de Santiago, particularmente de Santiago, obedece a que sus ovejas han sido expatriadas. Es decir, las han sacado de Jerusalén, las han prácticamente sacado del lugar donde vivían. Sin duda, por causa de la persecución de que fue objeto la primera iglesia cristiana después del derramamiento del Espíritu de Dios. Así que vemos a Santiago como una gallina que ha perdido a sus polluelos. ¿Alguna vez ha entrado a un gallinero, hermano, donde tienen pollitos? Los pollitos empiezan a piar y corre la gallina tratando de meterlos bajo sus alas. Santiago connota en este primer versículo una aflicción amorosa. Está deseoso de protegerlos y preservar sus vidas. Se los han quitado de su lado, como una mamita que le arrancan los hijos. Hace poco estuve viendo repitiendo, le había visto alguna vez una película que se llama El diario de Ana Frank, que habla sobre el tiempo en que los judíos fueron perseguidos y asesinados en sus guetos, en los guetos nazis, y ver cómo arrancaban a los niños de las manos de sus padres. Bueno, esa es la impresión que quiere comunicar el pastor llamado Santiago. En otras palabras, es el mismo Espíritu de Cristo en Santiago, porque Cristo hizo referencia a esta misma realidad. Mateo 23:37. Mire lo que le dijo en su momento Jesús a Jerusalén cuando les predicó, hizo señales, milagros, expulsó demonios, sanó enfermos, levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos e inclusive resucitó muertos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, si alguna vez en la iglesia usted se ha sentido demasiado llamado, demasiado amonestado cuando no llega un domingo, casi que perseguido, alguna vez, y lo digo con cierta hilaridad, una hermana
la tenía en WhatsApp, la tengo en Facebook y la encontré en Viber, que es otro medio de las redes para comunicarse. Y cuando la pesqué en Viber, inmediatamente me contestó, muy querida, porque yo la quiero mucho y yo sé que llama a la iglesia. Dijo, wow, ya nos pillaron aquí también. Porque la tarea de un pastor, donde quiera que está la oveja, es estar. Hay un proverbio que dice: mira el estado de tus ovejas. Es la responsabilidad de un verdadero pastor. Hay iglesias donde las personas son un miserable número. Deberían ponerle un número aquí, porque esos son. Pero Jesús nos enseña: las ovejas yo las conozco por su nombre y ellas escuchan mi voz. Lucho por aprenderme los nombres de todos. Hay uno de ustedes que, si no supiera que están inscritos en el libro de la vida, les diría: cámbiese en ese nombre, porque no me lo he podido grabar. Estoy bromeando. Pero en realidad ese debe ser el espíritu de un pastor. En otro pasaje es más evidente esta realidad. En Mateo 9:36 dice la Biblia que al ver las multitudes tuvo ¿qué? ¿Qué es compasión? Es lo que debe experimentar un pastor por sus ovejas. Compasión de ellas. ¿Por qué? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Bueno, ese era el caso de los expatriados. La persecución había llegado a Jerusalén y el pastor había tenido que ver con tristeza cómo sus ovejas habían sido dispersas. Pero aún así, no importa dónde se encontraran, no importa el lugar donde tuviera que ir, Él les envía cartas, Él les envía email si viviera en esta época. Él las llama por celular, las llama por teléfono, las visita en la casa, porque tiene una gran responsabilidad, pero también tiene un inmenso, sincero y genuino amor por sus ovejas. Esta compasión es de altísimo grado en el corazón del buen pastor por las ovejas que son su aprisco. Es por eso que Cristo mismo dio dones a la iglesia, como dice en Efesios 4:11. Él constituyó pastores y maestros para el cuidado y mantenimiento de las ovejas de su iglesia. Yo aprovecho aquí para decirle: usted no es un lobo. Si usted nació de nuevo, usted es una oveja. Y usted requiere pastores. Usted lo necesita. Una de las cosas que he visto en las iglesias contemporáneas es que no hay pastoreo. No hay pastoreo. Y no tengo nada contra los números. Yo tengo la esperanza de ver un avivamiento bíblico, espiritual, sincero, de arrepentimiento en nuestra iglesia cada día. Y ojalá nos multipliquemos mucho más grande. Pero asimismo se requieren pastores. Por eso la Biblia nos habla, nunca nos habla de un pastor, siempre nos habla de pastores. De hecho, Santiago no era pastor solo en Jerusalén. Él estaba acompañado del otro pastor, que era Pedro, que pastoreó también en Jerusalén. No es bueno que un hombre sea un dictador en una iglesia, pero además porque no da abasto. Aquí hay dos, habíamos tres, pero el hermano Luchi, por su salud, ha estado sencillamente no oficiando. Pero sin duda, en la medida que crezcamos, cada persona merece la mejor atención personal, el mejor consejo, y requiere obreros. Por eso el Señor dijo que oráramos para que vinieran obreros para recoger la mies. Santiago entiende no solo cuáles son sus responsabilidades, sino él realmente ama al rebaño sobre el cual Jesús lo puso como pastor. El creyente, repito, debe saber que necesita pastores. Finalmente, en este primer punto y en este versículo de la epístola a Santiago, hace referencia a las 12 tribus, en razón a que, si bien es cierto, más de 400 años atrás se habían dividido en dos el pueblo de Dios. 10 tribus fueron al norte y 2 tribus vinieron al sur. Las del norte se llamaban Israel y las del sur se llamaban Judá. Posteriormente de la caída de Israel, la de las 10 tribus, y la deportación a Siria, muchos que componían las 10 tribus se unieron a Judá, al sur. Era una iglesia esencialmente judeocristiana la que estaba dispersa. Es decir, la iglesia primitiva en desarrollo, y en medio, mire, de una persecución, de una terrible matanza. Habían perdido todos sus bienes, porque expatriar significa, ¿usted alguna vez vio lo que hizo? Lo digo
con verdad. Lo que hizo el presidente de Venezuela, creo que ahora lo está haciendo también, que se paraba frente a un edificio, frente a un negocio y decía, esto es del Estado, esto es del Estado, esto les queda al Estado, y expropiaba a la gente. Bueno, eso es lo que sucedió con los judíos cristianos de Jerusalén y que ahora están corriendo dispersos, los están matando, les están quitando todo. No tienen en dónde quedarse. Muchos de ellos eran ricos, en el buen sentido de la palabra. Siendo piadosos, Dios los había prosperado, pero ahora estaban como pordioseros, como mendigos. Esa carta está dirigida a gente muy pobre. Estaba esta mañana con el grupo de evangelismo, del grupo de Alcance Redes, a donde ustedes algunos asisten, y yo les repetía la parábola del Señor. El Señor hizo una gran cena, invitó a los ricachos, a los más importantes, a los más inteligentes, a los más prestantes, pero ¿qué pasó con ellos? Entonces les decía, vayan por favor a las calles, miren los que manejan carritos, los cartoneros, los zapateros, y no estoy diciendo que la zapatería, pero estoy tratando de encontrar algunas profesiones que menospreciamos, los mendigos. Una hermana me dijo que estaba contactando a una prostituta y me alegré en el Señor. Quizá termine siendo una Nancy Ley de Moss en nuestra iglesia, porque así es Dios, lo menospreciado y lo que nos sirve. Pero el presuntuoso, el orgulloso suele tratarlo fuerte. Él mira de lejos al altivo y trata con él. Así que, hermanos, Santiago está enviando carta a gente que está en la pobreza absoluta, perseguidos, asesinados muchos. La mayoría era pobre en una gran necesidad. Y hay una paradoja. La palabra con la que él cierra el pasaje es salud, que significa, ¿sabe qué significa la palabra en griego? Alégrense. Yo no entiendo. Le manda uno una carta a una persona que tiene cáncer, está con cáncer terminal en el hospital, está muriendo, lo han abandonado el papá, la mamá, la familia, no hay nadie más, y el pastor se entera y de un país a otro le manda una carta y le saluda con cariño y luego le dice, alégrese. Y entonces el pobre hombre, si no entiende la verdad bíblica, dice, este está loco. ¿Cómo me puede pedir que yo me alegre en medio de semejantes circunstancias? Pero ¿qué tenía en mente Santiago cuando escribe este primer versículo? Ya dije que la mayoría de los eruditos coinciden en que la carta de Santiago fue influenciada fuertemente por el Sermón del Monte. Así que estoy casi seguro, por no decir absolutamente, para darle ese margen de no pretender que sea la única manera de entender el texto, que él estaba pensando en el Sermón del Monte. Mateo 5, 10, 11 dice, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En Lucas capítulo 6, verso 21 y 22 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, porque ¿qué? Reiréis. Y en el verso 22 leámoslo juntos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Cristo. ¿Entiende lo que le está diciendo él? Le está diciendo a ellos, recuerden el sermón del monte. En los momentos críticos debemos entender lo que Dios llama felicidad y lo que Dios llama engaño. Porque hay felicidades transitorias que son un mero engaño. Yo estuve en algunas de ellas: la droga, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño. Producen ciertos placeres temporales, pero como el veneno de áspid, cuando entra quizás sean deleitosos, el piquete entra imperceptible, pero luego los efectos del veneno se notan. Pero él les dice, no miren allá, miren a Cristo, miren al Sermón del Monte y recuerden que lo advirtió. Los van a venir a perseguir, incluso los matarán por causa de mi nombre. Pero ustedes no se asusten, no se depriman, sino alégrense, sean felices. Con esto en mente veamos el siguiente punto: el gozo temporal o circunstancial y el gozo permanente. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1 y verso 2.
Acaba de decirle a todos ustedes que están expatriados, a todos ustedes que los dispersaron, a ustedes que se quedaron sin pastor, pero aquí les mando estas cartas, este escrito, para que ustedes entiendan cómo deben actuar, cómo deben vivir y verificar si tienen la fe verdadera. Todo indica, como lo vamos a ver a lo largo de la carta, que algunos, cuando los afrentaban, los golpeaban y los mandaban allá a los tribunales, respondían como impíos, con palabras blasfemas. Por eso por allá adelante dice Santiago que de una boca dulce no puede salir boca, de una fuente de agua dulce no puede salir agua salada. Y también dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente amable, pacífica, benigna. Lo que le estaba diciendo en general es: los vituperan, los embargaron, les quitaron todo, los afrentan, los maltratan. No sean como los del mundo, que responden con golpes, con violencia. Eso es lo que estaba diciendo. Ustedes tienen que responder como Cristo responde ante la adversidad. Versículo 2 dije: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabemos que Santiago escribió a la iglesia porque le llama hermanos y les dice que se alegren porque están siendo afligidos. El común denominador de la iglesia es la prueba. El falso evangelio tiene por característica enmascarar la prueba y vender una fantasía. Cuando aparece Walt Disney, en las películas de Walt Disney, generalmente aparece una cosa que se lee así, no hablo muy bien el inglés: The Fantasy World, el mundo de la fantasía. Eso es lo que predican los falsos maestros y falsos profetas. Venga, yo declaro, yo anulo, rechace, no acepte. Pero Jesús en el corazón, en el espíritu y en la mente de este inspirado escritor llamado Santiago, dice: no, Señor. Todo el que les venda un evangelio barato, en donde les diga que no van a sufrir afrenta, prueba, aflicción, donde no van a padecer persecución, en donde no van a tener que llorar y lamentar y pasar momentos críticos, es un evangelio barato y podrido. Ese evangelio donde la adversidad está ausente es un evangelio falso. Pero aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, la prueba no debería ser extraños para ellos. ¿Alguna vez usted le dijo: pero Señor, si yo soy fiel? Pero Señor, si yo hice? Pero Señor, si yo acontice, ¿y por qué me sucede esto? Bueno, Job también lo dijo. Si usted lee con cuidado en casa el libro de Job, Job también le dice: ¿dónde estará el Señor para discutir con él? Yo, que cuidaba le daba de comer a las viudas y a los huérfanos. Yo que hice pacto con mis ojos para no mirar las vírgenes o las doncellas. Es decir, se cuidaba de no tener ojos de adulterio y se guardaba de la fornicación inclusive intelectual. Yo. ¿Alguna vez te ha dicho eso? Bueno, el apóstol Santiago nos pone las patitas en la tierra y nos dice: la vida cristiana significa prueba, adversidad, aflicción. Y si ustedes no están preparados para ello, van a sufrir más. ¿Alguna vez le han puesto una inyección o una anestesia? Cuando a mí fui a que me calzaran una muela y me la sacaron, y esto suena hilarante, pero fue así. La doctora le encontró tan mal la muela, me le han hecho cantidad de tratamientos y la muela ya no da más. Ya estoy viejito. Me arrancó la muela. Pero ¿sabe qué hacía? Cuando me fue a meter la anestesia, empieza: te voy a picar, va a doler un poco, vas a sentir un pinchazo. Y le preparan a uno mentalmente. Bueno, Dios hizo lo mismo. Él advirtió: en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Y Pedro, que también escribe una carta tremenda en medio de la prueba, él mismo fue muerto de una manera terrible, lo crucificaron como a Jesús, solo que él pidió que fuera con los pies hacia arriba. Dice en 1 Pedro 4:12, amados, léalo conmigo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No qué? ¿Por qué está asombrado de que esté siendo probado? ¿Por qué está asombrado que está pasando prueba y tentaciones y aflicciones? ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué se sorprende? Como si fuera algo extraño.
Sorpréndase cuando el mundo lo ame, sorpréndase cuando Satanás no lo ataque y sorpréndase cuando la gente del impía lo reconozca y le dé honra. Sorpréndase, porque así hicieron con los falsos profetas en el pasado. Pero cuando usted, por ser creyente, por vivir una vida íntegra, lo afrentan y tiene aflicciones y adversidades, alabe a Cristo, regocíjese, porque es una manera de saber que usted le pertenece al Rey y el mundo lo quiere vomitar a usted, porque usted no le pertenece al mundo, le pertenece a Dios. Solo hay una forma de probar el oro, y es por el fuego. En el sentido figurado, aplica a la fe del creyente. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba, ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con ¿qué? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Déjeme decirle algo. Juan el Bautista dice: yo los bautizo a la verdad en agua, pero viene otro, refiriéndose a Jesucristo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y yo soy, junto con hermanos de sana doctrina, de los que cree que el Espíritu sin duda tenía que ver con la morada del Espíritu y con la visitación de Pentecostés, equiparnos con poder para predicar el Evangelio. Pero yo creo que el fuego no solamente representa esa lengua de fuego que vinieron y poder de Dios, sino que el fuego también representa prueba. Dios le está probando si usted verdaderamente es creyente. Dios le está probando a usted. En la parábola del sembrador dice que los que recibieron la palabra y la cayó entre pedregales, Jesús explica la parábola y dice que esos son personas que reciben la palabra de Dios en las emociones, se alegran cuando la reciben, pero cuando viene el tiempo de la prueba y la aflicción, se apartan, no pueden sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina duele. Ser verdadero creyente duele. El que diga que no duele ser verdadero cristiano, no es cristiano. Así que Pedro nos indica que debemos gozarnos, porque la adversidad y las diferentes pruebas en donde el creyente se ve tentado a pecar, es decir, a responder como impío, como ya lo mencioné, a blasfemar e incluso a recurrir a la violencia, se debe revelar el carácter de Cristo, si es que en verdad le pertenecemos. El gozo no está basado en las circunstancias temporales. Muchos de nosotros tenemos gozo en la chequera, en la cuenta bancaria, en el empleo, en la esposa porque está joven, en los hijos porque están recién nacidos. Pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones, cambiamos. Y a veces es necesario que vengan las aflicciones para que vuestra fe sea probada. ¿Y sabe qué viene después? Que usted descubre que aunque tiene debilidades y quizá pecado, usted es un verdadero cristiano, porque a pesar que ha perdido todo, usted abraza a Cristo y dice: me quedas tú. Y si tú me quedas, me queda todo, porque tú eres el dueño de todo. Aunque me quitaren todo, estas personas lo habían perdido todo, pero abrazaban a Cristo. Lo tenían todo, porque Él es el dueño de todo. Todo es de Cristo, todo es de nosotros. Este hombre Pedro me impacta, porque acuérdense que él negó a Jesús. Y en sus cartas nos impresiona. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Sino gozaos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué privilegio participar de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué padeció Cristo? Por decir la verdad. ¿Por qué padeció Cristo? Por procurar ser santo. De hecho, Él lo fue, pero lo estoy comparando con nosotros. ¿Por qué padeció Cristo? Porque nunca renunció a los principios de la ley moral de Dios. ¿Por qué sufrió Cristo? Sencillamente porque en todo Él quería glorificar ¿a quién? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. Hay un coro que me mata aquí, me encanta. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Me encanta. Mientras usted pueda cantar, está fuerte. Mientras usted pueda adorar a Dios. ¿Tiene dudas? Piensa en Pablo y en Silas. Estaban en la cárcel. Estaban a punto de... Siempre que los metían a la cárcel estaban corriendo el riesgo de que los mataran.
Siempre. Y aún en la cárcel alababan al Señor. Si usted ha perdido el gozo de alabar al Señor, entonces aflíjase y ore. Santiago más adelante nos dice, si usted está afligido, ore. Pero si usted está gozoso, cante. Hay un misterio en la oración y un misterio en la alabanza. Cuando los discípulos de Jesús fueron investidos de poder y regresaron dichosos de que los demonios se les sujetaban en la primera y segunda ocasión que Jesús le dio poder sobre espíritus inmundos y sobre las enfermedades, ellos regresaron todos contentos porque los espíritus inmundos se les sujetaban. Llegaron todos engreídos y orgullosos delante de Jesús. Y en Lucas 10:20 el Señor les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay personas aquí que pueden estar contentas porque tienen cierta comodidad económica, porque tienen cientos de deleites temporales, pero hay otras que quizá no. Pero si hay alguno aquí que está contento con las cosas temporales, pero no tiene a Cristo, sin duda, a su tiempo, cuando venga Cristo, va a sufrir. Y no será un sufrimiento temporal como el nuestro, hermanos, sino un sufrimiento eterno. Como decía Adrian Roger esta mañana, que mi esposa le gusta sintonizarlo cuando venimos en la mañana los domingos, decía, sin duda irá a padecer al infierno. Así que la razón de la alegría suprema no es que tengamos dinero. ¿Cómo estaban estos dispersos? ¿Enriquecidos o empobrecidos? ¿Cómo estaban? Sin agua, sin luz, con qué pagar los recibos, con luchas con las cuotas de la casa, del arriendo. Se va a terminar el año y algunos no tienen el miedo que no le entreguen a sus hijitos sus certificaciones, porque de acuerdo a la ley colombiana hay un contrato con los colegios privados y si no se ha pagado todo tienen derecho a retener ciertas cosas. Con temores, con miedos, sin trabajo. Pero hay una canción que yo nunca la canté bien, la montamos una vez para un CD y la grabamos y nunca más mi hijo volvió a reproducirla. Estoy bromeando. Pero dice, queda Cristo, cuando todo se pierde. Perdió algo. Parece que la abandonaron, le dieron la espalda. Se siente como una oveja sin pastor. Queda Cristo, venga Él. Él no le echará fuera. Aquí está la razón. Hemos sido justificados, adoptados por Dios y creemos que Cristo regresará y tendremos cielos y tierra nueva. Disfrutaremos de un mundo perfecto, en primer lugar por nuestra eterna comunión y compañerismo con Dios, pero además porque el pecado y sus nefastos resultados desaparecerán. Pedro nos da otras dos razones de la prueba y sus frutos si respondemos a la tentación, a la prueba, conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Esta palabra significa en griego felices. ¿Cómo así, Señor? ¿Otra vez? Sí, Señor. Sois felices porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué? ¿Quiere saber cuándo hay poder de Dios sobre su vida? Cuando el Espíritu ha venido, porque la palabra sobre significa, es semejante a cuando el Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre. Hay tres lugares donde el Espíritu puede estar: entre nosotros, en nosotros, pero sobre nosotros. Y cuando Jesús menciona el Espíritu de Dios está sobre mí, y en Pentecostés y vino el Espíritu sobre ellos, generalmente hace una referencia al poder de Dios. Cuando una persona está en aflicción y es un verdadero creyente que responde a la dificultad como responde a un verdadero cristiano, guardando la palabra, manteniendo espíritu de mansedumbre, el Señor está sobre él y sin duda le dará la victoria en su momento. Esa es la realidad. ¿Cuál era el problema en los dispersos, en los que habían expatriado? El problema es que estaban respondiendo no con las armas espirituales, sino con armas carnales. Si le daban una bofetada, ¿qué hacían ellos? Respondían con otra bofetada. Y el Señor dijo en un pasaje paralelo: no paguéis con mal el mal que os hacen. Cuando os hagan mal, pagadles haciéndole bien. Y todos decimos amén. Pero qué difícil es hacerlo. Nos traiciona la vieja naturaleza y nos metemos en más líos
Y muchas veces somos vituperados porque actuamos como pecadores y no porque actuamos como cristianos verdaderos. Así que aquí está en 1 de Pedro 4:14, la razón que el mundo nos aborrece. El Espíritu está sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos el Espíritu es blasfemado, pero por nosotros es que glorificado. ¿Cuándo? Cuando actuamos conforme a la palabra. La Biblia dice que Jesús no abrió su boca. La Biblia dice que fue como oveja llevada al matadero. A veces debería usted reflexionar si no lo prudente y sabio que lo lleven al matadero. Porque Satanás pensó que cuando estaba matando a Jesús estaba ganando la victoria. Y como lo dije en un tweet, la victoria para los cristianos suele venir envuelta en papel de derrota. Y si no, miren la cruz. Para el mundo era un perdedor, pero él era un vencedor y nos transmitió, nos imputó su victoria. Por eso somos en él más que vencedores. Ahora noten algo, en 2 de Timoteo 3:12 dice algo importante, otra razón por la cual nos persiguen, nos rechazan. Espero que esa sea la razón por la que usted está sufriendo, porque le dije hace poco a una hermana, y no porque pensando en ella, pero estamos en la reunión para membresía, el curso para membresía, y le dije que la mayoría de nosotros, el 90% de nuestros sufrimientos es por pecado. Nos metemos en unos problemas terribles y después me persiguen porque soy cristiano. No es así. Una gran cantidad de nuestras aflicciones es por ser impío, actuar como impío mejor. Pero aquí en 2 de Timoteo 3:12, y también, léalo conmigo fuerte, y también todos los que quieren vivir reformadamente, bíblicamente, conforme a la Escritura, conforme a la palabra, que es en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. ¿Usted quiere experimentar persecución? Comience a vivir conforme a la palabra. Niñas, díganle a los que le dicen que duerman, que quieren dormir con ustedes, soy cristiana y me voy a guardar en integridad hasta que llegue mi esposo. Las van a vituperar, las van a menospreciar. Hombres de negocios, digan, no nos prestamos para ese tipo de negocios. No queremos nada de contrabando, no queremos nada falso, no queremos nada de esto o aquello. Y verá que inmediatamente los van a segregacionar. Eso es lo que ofrece el mundo. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que los que han decidido vivir en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios, sufrirán persecución. Más aún, la Biblia dice que la prueba tiene un sentido urgente de necesidad para los cristianos. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos que busca la prueba de la fe? Bien, son varios, pero veamos, conforme a 2 Corintios 2:9, este pasaje nos indica que la prueba, la aflicción, guía hacia la obediencia. Alguien dijo que hacer lo correcto suele ser el camino más difícil. Voy a repetirlo. Hacer lo correcto suele ser el camino más difícil. El más fácil es hacer lo incorrecto. El más fácil es decirle, sí, chico, dormamos juntos. El más fácil es decirle, ¿sabe qué? Traiga ese contrabando, lo negociamos. El más fácil es decirle al constructor, ok, metamos varillas de menos calidad, así el edificio se caiga, con tal de ganar un dinero. Ese es el fácil. Pero el difícil es decir, no, me voy a mantener en los principios cristianos. Ese es el difícil. Y esta es una realidad ejemplarizada en Cristo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? Él también tuvo que padecer. Uno se imaginaría, a la manera de Walt Disney, que si Dios tenía hambre, Jesús tenía hambre ya. Y aparecían mogollas chicharronas, frijoles con garra. ¿Usted recuerda cuando él se quedó evangelizando a la mujer samaritana? Los apóstoles se fueron a conseguir comida y cuando regresaron, pasaron horas y él no había comido. Allá no era que cogían un Transmilenio que es tan rápido. ¿Sí? Va uno como pez ventosa, pero es rapidísimo. No, allá era demorado. Cuando volvieron, Señor, no has comido. ¿Y qué contestó Jesús? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Esa es su comida? John Piper, en uno de sus sermones que recibimos en audiovisual acá, que compartimos una tarde acá, una serie de enseñanzas de él, decía
Si usted le toca, se levantó un poco tarde y va corriendo hacia su trabajo y tiene que elegir entre arrodillarse a orar y desayunar, ¿qué elegiría? Y la mayoría que estamos aquí, que somos muy sinceros, coincidimos en que la mayoría que diríamos, no hombre, yo tengo que desayunar. No. Pero él dice, en realidad el hacer la voluntad de Dios es su propósito. Pruébelo. Porque a lo largo de esta serie de sermones que van a demorar unos 2 o 3 meses, yo quiero decirle, Dios nos va a retar. ¿Usted tiene la fe? Muéstrala con sus obras. ¿Usted es creyente? Pruébelo con su manera de vivir. Obedezca al Señor. Mire lo que dice Lucas 6:46. Léanlo conmigo. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Cuántos creen que Cristo es su Señor? Levante la mano. Ok, ahora le pregunto, yo voy a hacer la pregunta haciendo las veces aquí de intérprete, de expositor de Jesús, de boca de Jesús. ¿Por qué llamas al Señor Jesús Señor y no guardas sus mandamientos? ¿No sería mejor que no lo llamara Señor? Alguna vez hablé con alguien y le dije, yo creo que lo mejor que tú deberías hacer es no decirle a nadie que eres cristiano. Harías menos daño a la iglesia, pisotearías menos el nombre de Cristo, porque tu manera de vivir blasfema el nombre del Señor. Un verdadero cristiano se duele de que ofendan la integridad, la santidad de Dios. Tercer punto y último, el producto de la prueba. Vea el verso 3 de Santiago 1. Leámoslo todos, por favor. Sabiendo que la prueba, ¿qué hace? Produce paciencia. Es gente que ahora es pobre y sufre por ser explotada por los ricos y son llevados a las cortes y calumniados por creer en el nombre de Jesús. Esa es la gente a la que va dirigida la carta. Esa es esencialmente la prueba que están enfrentando. Como pastor, Santiago, tienes palabras de aliento y consuelo y les expresa lo que resulta de las pruebas, mientras que a los impíos las pruebas endurece. Solamente si tiene dudas, mire a Faraón. ¿Cuántas pruebas le mandó el Señor a Faraón? Le mandó plagas, le acabó la economía, le mató los ganados, le llenó el río de peces muertos, le mandó ranas, le mandó piojos. Y si eso no es prueba, dígame qué es prueba. Incluso le mató a los primogénitos, incluyendo su hijo. ¿Y qué pasó con Faraón? Se endureció. Mientras que las pruebas endurecen a los impíos, en los creyentes tiene un efecto glorioso. La palabra paciencia viene de un griego que se lee hupomoné, que connota resistencia, aguante pero alegre. ¿Alguna vez lo han pisado en el Transmilenio y no lo pisó una persona desconocida porque inmediatamente se le sale a usted precisamente la vieja naturaleza que Santiago dice no debemos dejar salir, sino lo pisó un amigo que usted va acompañando y lo pisa y usted sonríe y le duele? Ay, ¿verdad? Nunca le ha pasado. Usted disimula por no ahorcar al amigo porque dice, este es mi amigo. Bueno, lo que está diciendo esta palabra es eso. Mientras sufren, gócense, alégrense. Porque la prueba lo que logra es que ustedes desarrollen paciencia. La palabra también connota constancia, perseverancia. La gente más fiel a Dios, escucha lo que voy a decir, la gente más fiel a Dios, la gente que está dispuesta a hacer lo que sea por Dios, es la gente que ha sido más probada. ¿Se acuerdan de Pablo, que era un ufanador? Señor, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré, yo nunca te daré la espalda. Y el Señor lo metió en tentación. Y le dio permiso al diablo que lo zarandeara. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Qué tenemos después? Un hombre manso, un hombre callado, no un farfullero. ¿Cuál sería el otro término? De pronto farfullero no sé, no un ufanador, un hablador, porque hay mucho cristianito hablador. Habla mucho, se ufana de las doctrinas de Calvino, de las de Lutero, se ufana de conocer toda la reforma y la contrarreforma y la contrarreforma de la reforma y cosas de esas. Pero sus vidas no dicen nada. Y sabe que he aprendido con los años, y quizás eso es lo que más lamento y lucho con mi propia naturaleza vieja, que los mejores hombres de Dios a lo largo de la historia no fueron grandes por sus teologías, que fueron preciosas, sino porque eran hombres íntegros, piadosos,
mansos, humildes, que no reclamaban gloria para ellos. Querían que toda la gloria se la dieran a Dios. Así que, hermano, en Romanos 5, el apóstol Pablo completa la idea de que cuál es el efecto que produce la prueba en los creyentes. Dice en el 1 al 3 de Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe en esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. El verso 3 introduce no solo la idea de no solo de gozarse, sino de jactarse, porque la palabra gloriar en el griego significa jactarse. ¿Usted se imagina a Juan Hus cuando lo estaban quemando? El reformador, lo estaban quemando por predicar la verdad. Los católicos del oscurantismo, la Santa Inquisición, lo estaba matando. Y mientras lo estaban quemando, él comenzó a entonar: gloria, gloria, aleluya. No digo que se hace el coro, pero comenzó a cantarle al Señor. Murió en medio del gozo. Sin duda le dolía morir, pero él sabía para quién vivía y también sabía para quién moría. Pablo dijo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y dijo: para Cristo vivo y para Cristo muero. Voy a terminar acá. Noten lo que dice en el verso 4 y 5. Y la paciencia que trae prueba. Es un círculo. Se va siendo más probado y probado y probado. Y usted dice: pasé una prueba, viene otra. Ya superé el problema de la inmoralidad sexual, ahora vamos a tratar con la codicia suya. Ya la superé, ahora soy súper generoso, Señor. Voy a tratar con su orgullo. Y empieza a tratar con su orgullo y ya, Señor, ya no soy tan orgulloso. Dice: ok, ahora voy a tratar con la falta de servicio, porque a usted no le gusta servir. Y empieza a servir. Y dice: Señor, ya superé esta, estoy sirviendo, estoy triunfando. Y dice: te falta, hijo. Te falta todavía para llegar a la gloria. Para que tú seas como yo, te falta mucho todavía. Pero pelea, porque yo estoy de tu lado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Quien sufre penalidades como buen soldado es porque es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo y como premio es colmado de perseverancia. La prueba conlleva a la experiencia o la madurez. Vamos a encontrar que constantemente perfección en Santiago, como también en el libro de Job, significa madurez de fe. Su esperanza es avivada. ¿Y cuál es la razón? En este versículo 5 nos dice: porque el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones. ¿De qué está hablando? Lo mismo que Santiago. Te están haciendo daño, perdónalos y ámalos y bendícelos y sírveles, ayúdalos. Quizá los ganes para Cristo. Yo recuerdo a un hermano que empezó a abrazar la reforma años atrás, el pastor David Wilkerson. Él tiene un libro en donde habla de Nicky Cruz, hoy pastor anciano ya, fruto del ministerio de David Wilkerson. Y él tuvo que ser en callejones muy terribles, porque Nicky era de unas bandas de esa época. En alguna ocasión lo cogió con una puñaleta y le dijo: te voy a despedazar, te voy a despedazar. Dijo: aunque me despedazáis, cada parte de mi cuerpo gritaría: Cristo murió en la cruz para salvarte. Cristo murió en la cruz para salvarte. Y se lo ganó para el Señor. ¿Por qué no piensa hoy en esas personas que le han hecho daño? Y quizá detrás de ellas hay escogidos que no han oído el Evangelio, porque usted se ha puesto a la tarea de parecerse a ellos y pelear como ellos pelean, en cambio de decirles: ¿sabe una cosa? Yo te entiendo. Y presentarle al Cristo que está en usted. Déjeme darle al menos 3 aplicaciones. La primera: falsos sistemas de religión dan como resultado una fe falsa,
usted tiene el derecho y el deber de comprobar si tiene una fe genuina. El Espíritu Santo se asegurará de que esto ocurra, que su fe no esté fundada en mentiras. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Confirmaros y exhortaros respecto ¿a qué? A vuestra fe. Primero, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no ¿qué? Fingida, porque la gente puede fingir la fe. Quizá usted se está engañando. Quizá hoy debiera decir: Señor, no estoy seguro que tenga la fe genuina. Hoy quiero arrepentirme de todo corazón, porque mis propias maneras de actuar frente a las circunstancias me indican que yo no soy verdaderamente creyente. Así que, Señor, por aquello de las dudas, yo quiero arrepentirme de todo corazón hoy y quiero entregarte mi vida. Sálvame, hazme una nueva criatura y déjame actuar como un verdadero hijo de Dios. La segunda es que la palabra es el medio para probar la fe por excelencia. Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y ¿con qué? Con las obras. Pablo también entendía que un cristiano no se conoce por la habladuría, por la palabra. En la revista que viene tengo un tema que se llama mimetizarse, no reformarse, no mimetizarse. Es muy fácil coger el libro de otra persona o el sermón de otra persona y predicarlo, pero qué difícil es vivir la palabra. Hemos iniciado una carta que nos ayudará a probar si tenemos la fe verdadera. Nos invitará en cada sermón a arrepentirnos, a vivir conforme a la palabra. Nos enseñará cómo debemos responder frente a las tentaciones, las pruebas y las dificultades. Y nos promete que si lo hacemos correctamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque pasada la prueba recibirá corona de gloria. Pongámonos de pie.